Continuamos, amigos, y tenemos más cosas para compartir con ustedes. Vamos hasta las 4 de la tarde y vamos a estar hablando de un informe que revela que 100 millones de cristianos no tienen acceso a una Biblia. Lo que podemos hablar es de una hambruna moderna de la palabra. Una nueva evaluación global ha revelado que aproximadamente este número, 100 millones de cristianos, viven sin acceso a una Biblia, poniendo en manifiesto también tantas restricciones legales como una grave escasez en docenas de países. La lista de acceso a la Biblia, publicada el jueves pasado por la iniciativa Acceso a la Biblia, combina datos y análisis de expertos de 88 países para identificar dónde es más difícil obtener las escrituras. El informe clasifica Somalia, Afganistán, Yemen, Corea del Norte y Mauritania como los 5 países con mayores restricciones, mientras que en República Democrática del Congo, Nigeria, Etiopía, India y China encabezan la lista de mayor escasez entre los cristianos. Antes de seguir adelante, quiero mandar un saludo a Alejandro, que nos mandó un mensaje que está ahí junto con nosotros. Dice que perdió el celular y ahora nos escribe de otro, así que bueno, igual le mandamos un saludo. También saludamos a Rafa, porque le dije hoy, lo dije medio al pasar, pero también Rafa está ahí junto a nosotros, así que bueno, los saludamos y les agradecemos. Aunque existen muchas ideas erróneas acerca del acceso a la Biblia en todo el mundo, la lista de acceso a la Biblia destaca las complejidades y matices del problema, dijo Ken Bitgood, fundador y director ejecutivo de Digital Bible Society. Uno de los socios fundadores de la iniciativa dice: el acceso sin restricciones no es una norma universal. La lista de restricciones a la Biblia mide barreras como prohibiciones gubernamentales, actividad extremista y factores socioeconómicos que bloquean la distribución de la Biblia. La lista de escasez de la Biblia estima el número de cristianos que desean una Biblia pero que no han podido obtenerla. Persiste una hambruna moderna, no por la apatía, sino por las barreras que impiden a las personas acceder a la Biblia, dijo Wibo Nicolai, co-creador del informe. Muchos nunca han visto una Biblia en su propio idioma, en el formato que prefieren o un precio que puedan pagar. La metodología combina datos cuantitativos, investigación de encuestas y validación de expertos para evaluar cómo la persecución, la pobreza, la inestabilidad política y el desplazamiento por conflictos limitan el acceso a las escrituras. Los hallazgos enfatizan que las soluciones deben adaptarse a cada país y comunidad. No existe una solución única para resolver los problemas de acceso a la Biblia a nivel mundial, dijo Chap van Besoyen, quien supervisó esta investigación. Y bueno, las herramientas digitales son parte de la solución, pero para muchos, especialmente los que son pobres y no tienen conexión a internet o viven bajo vigilancias, las Biblias impresas y en audio siguen siendo esenciales, porque bueno, sí, es lógico, a veces es difícil, pero bueno, las Biblias en audio ayudan, pero para eso hay que colaborar, para eso hay que poder ayudar a organizaciones que tienen estos proyectos. Hay una Guinea, creo que es Guinea-Bissau, creo que es colonia portuguesa. Está un gran amigo de mi pastor, que es Gabriel Díaz, que tiene una Biblia en audio, traducido a la tribu donde él era hace como 15 años que está allá. No había nada, él pudo poner agua potable, escuelas, profesores, escuelas que le enseñaban a leer, a escribir en su idioma y luego también en portugués y en español. Y bueno, una de las cosas que hicieron fue hacer eso y luego la Biblia en audio. La iniciativa de acceso a la Biblia fue fundada por Puertas Abiertas Internacional y la Digital Bible Society para promocionar datos fiables a las iglesias y organizaciones misioneras. Los socios directivos de 2025 incluyen a esta organización, también a Frontlines International y Bible League International como contribuidores también está la Bible League Canadá y One Hope, entre otros.
El informe está disponible en bibliaaccesslist.org. Bueno, también vamos a compartir con ustedes esto. ¿Cómo el apóstol Pablo nos enseña a orar por conocimiento? Andresito? Qué fácil. ¿Cómo? Qué difícil a la vez. Tiene que haber un examen. Ayer vi un TikTok, creo que era el TikTok. Sí, no, o sí, capaz que sí. Era alguien que dice... ¿Cómo puede? Dice, estoy triste porque nadie me escribe. Y el otro le dice, pero pará, el apóstol Pablo te escribió 13 cartas. ¿Cómo que nadie te escribe? Eso está bueno. Pablo escribe su carta a los Efesios para recordarles las doctrinas fundamentales que ya les había enseñado. La elección, la predestinación, la redención, la adopción, la santificación y la glorificación. Efesios 1, del 13 al 14. Luego les ofrece una vista panorámica de la historia de la redención desde antes de la fundación del mundo hasta la glorificación final. Efesios 1, del 15 al 23. Con este recordatorio, Pablo reafirma las bendiciones que los creyentes han recibido en Cristo y, a partir de ahí, hace una transición natural hacia otro tema central, la oración. Y es como si les hubieras dicho lo siguiente: estas son las bendiciones que han recibido en Cristo. Efesios 1, del 1 al 14. Ahora, esta es mi oración para ustedes, o por ustedes, de Efesios 1, del 15 al 21. Y Pablo parece haber recibido noticias alentadoras acerca del testimonio de la iglesia de Éfeso, o al menos había escuchado 2 testimonios importantes acerca de ellos. Uno, la fe en el Señor de Jesús que ellos exhibían, y lo otro, el amor por todos los santos. Estas noticias le llenaron de gratitud el corazón a Pablo y lo llevaron a orar fervientemente por los efesios. Incluso les expresó: no ceso de dar gracias a Dios por ustedes, mencionándolos en mis oraciones. Versículo 16, del 1:16. Su reconocimiento de la fe y el testimonio de los cristianos en Éfeso, se tradujo en una oración constante. Y esto nos lleva a una pregunta clave. ¿Qué pidió Pablo en su oración para los creyentes de esta iglesia? Y la respuesta no solamente ilumina cómo Pablo oraba, sino que también nos enseña a nosotros a interceder de una manera intencional, no solamente por nuestras necesidades, sino también por la vida de otros hermanos y hermanas en la iglesia de Cristo alrededor del mundo. Especialmente, por ejemplo, me da la pauta para orar por mi hermano Andresito y su esposa Débora y su hija Abigail y su otra hija también, Arumi. No le vamos a decir todos el combo, el combo es todo. Y bueno, y todos hermanos, por ejemplo Alejandro, Rafa, que están ahora, y aquellos que me están escuchando y me están escribiendo. Los que solamente me escuchan, bueno, recíbanlo nomás. El apóstol Pablo nos enseña que elevar nuestras oraciones y pedir algo más grande, que es el conocimiento. Pero no un conocimiento meramente, yo qué sé, de la doctrina o intelectual, como para salvar un parcial de matemáticas, que quizás carece de poder transformador, sino de un conocimiento que al ser vivido produce una comprensión más profunda y una práctica que da como resultado una verdadera transformación en la vida del cristiano. Al inicio de esta oración, el apóstol Pablo pide que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, les dé espíritu y sabiduría y revelación en un mejor conocimiento de Él. Versículo 17, no estamos en Efesios 1:17. Esta oración está dirigida a Dios, a quien Pablo se refiere como el Dios de nuestro Señor Jesucristo y Padre de Gloria. Estas 2 referencias a Dios no están así puestas por casualidad, son importantes porque destacan la humanidad de Cristo y la majestad divina del Padre. Y al llamar a Dios el Dios de nuestro Señor Jesucristo, Pablo enfatiza la dependencia de Cristo en su humanidad y su rol como mediador para nuestro acceso a Dios. Padre de Gloria resalta, por otro lado, la grandeza esencial de Dios y su acción como fuente de toda gracia, de todo poder y de toda revelación. Estos títulos
subrayan que el conocimiento y la sabiduría que Pablo pide para los creyentes provienen del Dios que trascendente, que en Cristo se hace cercano y accesible y transforma la vida de su pueblo, o sea, nosotros. Si nos detenemos un poquito y nos ponemos a meditar en esta oración, nos vamos a percatar que la persona que hace esta oración también poseía un íntimo conocimiento de Dios, porque estamos hablando del apóstol Pablo, un gran sentido de reverencia y un corazón pastoral para enseñarles a las ovejas del Señor cómo orar más allá de las necesidades cotidianas. Está bien, hay que orar por nuestras necesidades cotidianas, pero este tipo de oración vas a un siguiente nivel. ¿Ah? Por ejemplo, Cristo nos enseñó a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y prometió que todas las demás cosas se van a añadir, porque no voy a decir se van a añadir por añadidura, no, se van a añadir. Pero parece que la mayoría de los hijos o de sus hijos oran todos los días por las añadiduras y luego esperan que el Señor les agregue el reino de los cielos, y no es así. No pongamos ¿cómo es? No pongamos, no alteremos el orden, porque acá sí el orden de los factores altera el producto. Lo que Pablo está pidiendo en esta oración es que Dios le conceda a los creyentes de Éfeso un espíritu de sabiduría y revelación, no para simplemente aumentar el conocimiento intelectual, que a veces como cristianos nos quedamos en esa. No, porque yo tengo un posgrado de teología. Sí, está bien, hay que hacerlo, pero también hay que actuar. Ahí es donde entra el espíritu, ahí entra el amor. Pero Pablo le habla a los efesios, para que ese espíritu de conocimiento no quede solamente en eso, conocimiento intelectual, sino que nos transforme en la relación con Dios. Pablo no está buscando que los cristianos simplemente sepan más acerca de Dios, sino que lo conozcan, que nuestras vidas sean transformadas y crezcamos en el conocimiento de Dios, que crezcamos en una mayor intimidad con el Padre. Así, el propósito de la revelación que Pablo le pide a los efesios no es solo aumentar el saber, sino producir cambios radicales en la vida de los creyentes, acercándonos más a la gloria de Dios. Quiero también saludar a Luis, que nos está mandando, obviamente está arriba del tractor, ¿no? Es lógico, Luis Brum, ¿eh? La iglesia de Éfeso había recibido una enseñanza teológica de primer nivel, directamente de los labios del apóstol Pablo. Sin embargo, Pablo les señala que aún necesitan conocer más a Cristo. Esta realidad refleja una lucha de cómo, entre muchos cristianos, aunque cuentan con una sólida base bíblica o teológica o un buen conocimiento doctrinal, su vida de obediencia sigue siendo débil y sienten que en el caminar con Cristo es algo más pesado. Y esto sucede porque, a pesar de tener una gran comprensión intelectual de Dios, aún carecen del conocimiento profundo y genuino que transforme la relación con Dios y nos impulse a vivir de acuerdo a su voluntad. La sabiduría y el conocimiento que Pablo le pide son dados por medio del Espíritu Santo. Y esto lo vemos en Juan 14:26. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que es dicho. Hechos 6:3. Por tanto, hermanos, escojan de entre ustedes 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes podamos entregar esta tarea. También está en 1 Corintios 2:10, 14, del 10 al 14. Pero Dios no las reveló por medio del Espíritu. Pero Dios nos las reveló por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún las profundidades de Dios. Entre otros pasajes, ¿no? Sin embargo, es importante aclarar que Pablo no está pidiendo que Dios les otorgue conocimiento secreto o esotérico
o medio oculto, sino que no está disponible para otros, ni sugiere que la Biblia no sea suficiente para nosotros, sino más bien Pablo le está pidiendo que su espíritu de sabiduría y revelación nos permita a los creyentes comprender de manera más profunda lo que Dios ya ha revelado, porque para eso está la Biblia. Su oración busca que los cristianos entiendan mejor las implicaciones de las verdades que aprendan de las Escrituras, las cuales a menudo repetimos casi de memoria, pero no captamos plenamente cómo se aplican a nuestra vida diaria. Necesitamos más conocimiento revelador que ya está en la Biblia. La sabiduría es el conocimiento que se aplica a la vida diaria. Y es lo que Dios le dio a Salomón para que pudiera gobernar a su pueblo con justicia y discernimiento. Esa habilidad de entender las verdades reveladas por Dios en su palabra, para que un esposo pueda guiar a su esposa y a sus hijos de acuerdo a su voluntad. Es la capacidad que Dios otorga a los maestros para enseñar de manera profunda, llevando a los alumnos a más allá del conocimiento básico y ayudándoles a entender un nivel más maduro. Es además la habilidad que tiene un predicador y que debe solicitar cada vez que se dispone a estudiar las Escrituras, para que al exponerlas sus oyentes no solamente comprendan la verdad, sino que también esa comprensión los lleve a transformar su vida espiritual profundamente. Ese conocimiento bíblico memorizado pero no comprendido por las personas, lo que hace es formar personas orgullosas en lo doctrinal y legalistas en lo moral. Por eso, al acercarnos a la Biblia, no basta con analizar un trasfondo cultural o relacionarlos con categorías de la teología sistémica, aunque estos acercamientos pueden ser valiosos para un estudio profundo. La sabiduría y la revelación que necesitamos trascienden estos aspectos. El verdadero propósito del conocimiento bíblico, según el apóstol Pablo orando por los Efesios, es discernir las demandas de Dios. Como las Escrituras debe moldear nuestra obediencia, renovar nuestro pensamiento y transformar nuestra vida de conformidad con la voluntad de Dios. Y por esta razón, Pablo ora para que los creyentes tengan un conocimiento más profundo de Cristo. Él sabe que al conocer más a Cristo, vamos a crecer en un amor más intenso hacia Él, y este amor resultará en una obediencia más genuina. Además, un mayor conocimiento de Cristo producirá una pasión más ferviente por su causa y su reino, debilitando al mismo tiempo nuestros afectos con lo que nos podamos tener atados a este mundo. A medida que crece mi interés por conocer a Cristo, disminuye mi interés por las cosas que promueven este mundo. A ver si lo dije bien. A medida que crece mi interés por conocer a Cristo, ahora sí, disminuye mi interés por lo que promueve, quizás se promueve todo a través de redes sociales, televisión, la mar en coche. Es sorprendente, por ejemplo, tristemente la oscuridad del mundo está brillando más que la luz de Cristo en las mentes de los cristianos.